Hola, bienvenidos a Punto de Quiebra, soy Luis Román y hoy estaremos hablando sobre la gran persecución que se viene sobre el pueblo judío. Está profetizado que solo 1/3 de los judíos sobrevivirán a la tribulación. ¿Y cuál será nuestra parte como iglesia y como mundo secular en esta situación? También te quiero recordar de este excelente libro del pastor Jimmy Evans que se titula ¿Dónde están las personas desaparecidas? Y este libro está hecho con la finalidad de que cuando ocurra el rapto, que puede ser muy pronto, no sabemos exactamente el día ni la hora, pero sabemos que estamos en los tiempos correctos, la gente que no se vaya en el rapto pueda encontrar este libro en tu casa, en tu carro, en la oficina y pueda leer qué sucedió con todos aquellos que nos hayamos ido en el rapto y puedan tener la verdad de encontrar a Jesús en medio de la tribulación. Así que te lo recomiendo muchísimo. Ahí lo puedes encontrar en nuestras tiendas, en Amazon, ahí donde siempre puedes encontrar libros. Así que adelante con esto y comenzamos. En este programa voy a hablar principalmente del capítulo 25 de Mateo, donde comienza con la parábola de las 10 vírgenes que revela el estado de la iglesia en los últimos tiempos, donde 5 están listas y 5 no. Y creo que esta parábola también tiene que ver con nuestra posición como iglesia, como personas hacia el pueblo judío. Muchas iglesias hoy en día piensan que Israel ya no es parte del plan de Dios y que fue sustituida por la iglesia, lo que se llama la teología del reemplazo, que hablaremos más adelante de este tema. Pero ahora quiero que cambiemos un poquito el tema hacia la historia del juicio de las ovejas y las cabras. Recuerden que esta no es una parábola, sino es una historia verdadera de lo que Jesús dice que va a suceder. Además, esto no ocurre en el arrebatamiento como en la parábola de las vírgenes. La parábola de las vírgenes está en el contexto de antes del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Pero esto ocurre, lo de las ovejas y las cabras, esto ocurre al final de la tribulación, en la segunda venida de Jesús. Vamos a leer Mateo 25, 31 al 46, dice lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más pequeño, insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero, desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Esta historia es increíble, lo que Jesús está hablando, y está hablando en la segunda venida, cuando Jesús viene en su gloria y se siente en su trono milenario. Se trata de un juicio individual de los que han sobrevivido la tribulación. Es una palabra que se llama etnos, que es naciones, y está hablando exactamente a la gente que después de la tribulación quedó viva, y entonces viene Jesús juntamente con su iglesia y empieza el juicio delante de trae a todas las naciones y separa a las ovejas de las cabras,
Y es interesante que en el versículo 40 él dice lo siguiente: el rey dirá, o sea, Jesús está hablando, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Y él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Está hablando de lo que sucedió durante la tribulación. Y si nos negamos o se negaron o ayudaron a los judíos. Cuando venga la tribulación, la iglesia, en lo que nosotros creemos es que ya no estará aquí, pero mucha gente, como estamos viendo aquí en este libro, ¿verdad?, conocerá a Jesús durante la tribulación y tendrá la oportunidad de poder bendecir al pueblo judío o no, ya que se viene una gran persecución hacia el pueblo judío, más de lo que jamás hayamos visto. Lo de Hitler fue parte, pero no es comparado a lo que viene en los últimos tiempos. Por ejemplo, dice que en la tribulación hay 144,000 creyentes judíos que van a estar predicando el evangelio en todo el mundo. No sé exactamente cómo va a ser esto, pero es exacto el número de personas que van a estar predicando, pero que son judíos. Y los 2 testigos que van a ejercer su ministerio en el monte del templo. Para este tiempo, el monte se va a estar construyendo, el templo se va a estar construyendo en el monte para que pueda rehabilitarse los sacrificios de los judíos. Y va a tener un efecto mundial. Se dice que estos, a través de la palabra, lo que podemos ver, 2 testigos son Elías y Enoc, y algunas personas dicen que también puede ser Moisés. No sabemos con exactitud, algunos teólogos dicen que es Enoc, otros dicen que es Moisés. Nosotros nos inclinamos un poquito más por Enoc, pero vamos a ver, no es una verdad absoluta, pero vamos a ver cómo se desenlaza en los últimos tiempos. Lo vamos a estar viendo desde el cielo nosotros con el Señor durante las bodas del Cordero. Otro punto importante es que todos los judíos incrédulos siguen presentes en Israel y en todo el mundo. Donde el tiempo de la tribulación va a haber muchos israelitas que van a estar por todo el mundo aún regresando a la nación de Israel, pero que son incrédulos, que no creen en Jesús. Y en la última mitad de la tribulación, eso es muy importante, porque va a haber un tiempo de paz, ¿verdad? Que eso va a iniciar el punto de la tribulación. Parecería que todo está en orden, se va a rehabilitar, se va a construir el templo, se va a rehabilitar los sacrificios, y a la mitad dice la palabra claramente que el anticristo va a decir, ¿sabes qué? Se cancela todo eso y se va a voltear en contra del pueblo judío de una forma tremenda, y va a haber una tribulación donde habrá antisemitismo sin precedente. ¿Qué quiere decir el antisemitismo? Quiere decir que estás en contra del judío, en contra del pueblo de Israel. Y esto resultará en lo que se llama Armagedón, que va a ser la última guerra antes de que Jesús regrese y regresemos junto con Él para reinar aquí en la tierra. Y todo el mundo marchará en contra de los judíos. Entonces, por eso digo como título que esto se va a empezar a poner de tal manera que va a haber una persecución sobre el pueblo judío como jamás lo habría visto, y en la última parte de la tribulación 2/3 partes de los judíos morirán y el resto se salvará. O sea, quiere decir que una tercera parte será salva y 2/3 partes van a perecer antes de que Jesús regrese como Rey y Salvador del mundo. Veamos esa escritura que confirma lo que estoy diciendo. En Zacarías 13, del 8 al 9, dice, 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor, pero quedará 1/3 en el país. Esta palabra está hablando, esa palabra profética está hablando exactamente al final de la tribulación. A este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé y les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, Él es nuestro Dios. Increíble lo que va a suceder durante ese tiempo al final de la tribulación, y será un tiempo de muerte en gran escala y sufrimiento para Israel y el pueblo judío. Y es algo que no queremos que suceda, ¿verdad? Que estamos orando, que el Señor dice que oremos por la paz de Jerusalén, pero al final de los tiempos va a suceder porque está escrito y es parte de la profecía que se habla en la Biblia. Y todos los que estén vivos al final de la tribulación serán juzgados de cómo respondieron. Y todos los que están vivos al final de la tribulación serán juzgados por cómo respondieron hacia el pueblo judío. Si respondieron con odio,
si respondieron con apatía o si ayudaron al pueblo judío. Y las únicas personas a las que se les permitirá sobrevivir y entrar en el milenio salvados son aquellos que ayudaron a los judíos durante la tribulación. Puede ser la iglesia que se vaya levantando en ese momento, la misma gente, pero no la iglesia que conocemos hoy, porque la iglesia que conocemos hoy seremos raptados antes de la tribulación. Pero habrá una oportunidad para el gentil que no conoce nada de Dios ni de Jesucristo y para los nuevos creyentes de cómo tratarán al judío durante la persecución que se dé durante la tribulación y que se pueda ver de una forma tangible. Hay algunas cosas que podemos preguntarnos que son interesantes en este texto de Mateo 35, porque dice que el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo y sus demonios. Lo podemos leer en el versículo 41, dice exactamente que fue hecho para el diablo y sus demonios. Sin embargo, el hombre ha insistido en ir al infierno al rechazar la bondad de Dios por medio de Jesús y odiando y rechazando al pueblo de Israel. Cuando habla en el texto de las naciones, en ese texto que separará a las naciones, a las ovejas y a las cabras, cuando habla de las ovejas que entran al reino en el milenio, que son salvados, pero que aún son hombres naturales. Eso está muy interesante porque al final, si tú ves las escrituras, está hablando de que en Apocalipsis que va a haber, la bestia va a ser atada, va a estar Jesús reinando por 1000 años, pero que después se levantará y que vendrán las naciones nuevamente a atacar a Jesús y a su pueblo. ¿Cuáles son esas naciones? ¿Cuáles son esos hombres? Esos hombres son hombres todavía mortales, pero que ahora viven en el milenio y que son los hijos de aquellas ovejas, de los que sí ayudaron al pueblo de Israel. Está sumamente interesante, es algo que pocas veces se comenta y se discute, pero este es el nuevo pueblo que va a estar en contra de Jesús al final de los tiempos, una vez que el milenio suceda y que la bestia sea nuevamente desatada y vengan a atacar a Jesús y a su pueblo. Y algo que quiero decirte es que ningún pueblo injusto podrá evadir el juicio de las ovejas y las cabras. Algo interesante es que en Isaías 65:20 se refiere a cómo será ese tiempo. Dice, los bebés, está hablando del tiempo en los milenios, los bebés ya no morirán a los pocos días. No quiere decir que ya no morirán, sino que no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. Quiero hacer una pausa aquí porque creo que es importante explicar esto. Durante el milenio, la gente ya no va a estar bajo la maldición del diablo, porque el diablo va a estar atado durante 1000 años. Entonces, durante el milenio no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber muchas cosas que existen el día de hoy por la maldad que existe en el mundo. Pero esos hombres y mujeres que caminaron durante la tribulación y llegaron al final de la tribulación, cuando Jesús venga, que hayan apoyado al pueblo de Israel, van a entrar al milenio, y los que no son las cabras que van a mandar al infierno, y ellos van a tener hijos, porque van a ser aún humanos, y esos humanos van a crecer. Y parece que en ese proceso de 1000 años, la vida ya no va a ser de 75, 70, 80 años como es ahorita, sino que va a poder regresar a que la gente pueda vivir cientos de años. Estoy hablando de gente carnal todavía que no fue rescatada en el rapto, que no fue llevada a la presencia de Dios, que no ha sido salva, pero que aún creyó y apoyó al pueblo de Israel. Eso es muy interesante, es algo que no se comenta mucho, pero si tú te pones a pensar, tiene lógica porque habla específicamente de que las naciones se levantarán en contra nuevamente después del milenio. También no se dice específicamente en la historia que las naciones, o sea, las cabras, habían rechazado a Jesús porque lo llamaron Señor. Pero hay algo interesante, no habían ayudado a los judíos y Jesús los llamó malditos. Entonces quiero hacer otra pausa aquí. Cuando venga Jesús, después de la tribulación, va a haber todavía un remanente de humanos
que van a estar aquí, algunos creyentes ya porque conocieron a Jesús a través de la tribulación, otros que no conocieron a Jesús, pero que cuando venga Jesús, ellos van a decirle Señor, ¿verdad? Van a reconocer que es Señor. Sin embargo, va a decir, nunca, apártate de mí, nunca te conocí, porque no ayudaste a mi hermano. Porque dijo el Señor, lo que hiciste por ellos, o sea, por los judíos, durante la tribulación, me lo hiciste a mí. Y esto viene desde el pacto que Dios hizo con Abraham. Vamos a ir a Génesis 12, del 1 al 3. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Y fíjate bien lo que dice aquí en el versículo 3, dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a los que te tratan con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Como podemos ver, Dios tiene un pacto eterno con Israel y ese pacto continúa hasta el final de los tiempos, aun cuando Jesús regresa ya como Rey de Reyes, Señor de Señores, y va a decir, si tú apoyaste a mi pueblo en este tiempo tan difícil de la tribulación, donde 2/3 van a perecer, te va a dar la opción de que puedas vivir dentro del milenio. Súper interesante. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Se puede ser antisemita y en contra de los judíos y ser salvo? O sea, ¿puedes tener algo en contra de los judíos y aún así que puedas ser salvo? Vamos a ver lo que dice Mateo 25. La parábola de las vírgenes, Jesús profetizó que la mitad de la iglesia sería falsa. Hoy en día muchos cristianos creen que en la teología del reemplazo, la creencia de que Dios ha terminado con Israel y que la iglesia ha reemplazado el plan de Dios y la promesa que le hizo Dios a Abraham. El amilenianismo es una creencia muy extendida en la iglesia de hoy y es sin lugar a dudas antisemita, o sea, en contra de los judíos. Esto quiere decir que la iglesia que cree que no habrá milenio, eso es lo que significa, que está diciendo que Jesús no volverá a reinar por 1000 años. Pero te voy a decir algo, en Apocalipsis 20, tú lo puedes leer, dice 6 veces que habrá un milenio y que durará 1000 años y que Jesús estará reinando en él. También en Zacarías 14 y Apocalipsis 19 se declara que Jesús regresará a reinar durante ese periodo. Pero hay este concepto del reemplazo, también se conoce como supersensacionalismo, que es el nuevo pacto que Cristo supera todos los otros pactos. O sea, quiere decir que cuando Cristo murió y resucitó, dice la palabra que es un nuevo pacto, pero en este concepto de ideología se cree que eso reemplazó todos los otros pactos que Dios había hecho con el pueblo judío. Que eso no es verdad, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos piensan. Y esto empezó a ocurrir, este pensamiento empezó a suceder en el 2 y 3 siglo. La iglesia primitiva era premilenio. ¿Qué quiere decir? Que creían que iba a haber un milenio, que Jesús regresaría después del rapto, después de la tribulación y reinaría 1000 años, al igual que es lo que yo creo y posiblemente es lo que tú crees. Que Jesús regresará antes del milenio, al final de la tribulación, y reinará 1000 años aquí en la tierra juntamente con su iglesia, nosotros, que en ese entonces ya seremos la esposa de Cristo. Eso es bien interesante. Al final de Apocalipsis, Jesús se refiere a la iglesia como su esposa, pero durante los evangelios, Jesús se refiere a la iglesia como su novia. ¿Por qué quiere decir eso? Porque durante la tribulación son las bodas del Cordero. Muy interesante, un dato adicional que te quiero dar ahí. Pero los amelianistas creen lo siguiente. El milenio comenzó exactamente en la resurrección. O sea, ellos no están esperando un milenio después que venga Jesús a reinar, sino piensan que ya está reinando Jesús aquí en la tierra juntamente con la iglesia. No habrá un gobierno físico de Jesús durante los 1000 años. Eso ya está ocurriendo, como dije, en estos momentos, según lo que ellos piensan. Satanás fue atado cuando Jesús resucitó. También piensan que Satanás ahorita en este tiempo está siendo atado y que no está ejerciendo poder. Entonces yo me pregunto, tanta maldad que está sucediendo ahorita, ¿de dónde viene? Claro que Satanás anda suelto y aún no ha sido atado, como lo dice el libro de Apocalipsis. También interpretan la Biblia de forma alegórica, lo que significa que pueden hacer que signifique cualquier cosa, comparado con la teología dispensacional, que es lo que nosotros creemos, que es literal.
O como Juan decía, por ejemplo, que vio un dragón y las estrellas del cielo cayeron, aunque es una referencia de lo que él entendía que estaba pasando, aún es literal. Se refiere a Satanás y a los ángeles caídos, pero sigue siendo literal y no está haciendo una referencia alegórica. Rechazan, por ejemplo, otro punto importante, rechazan el premilenio, lo que estábamos hablando, que creemos, porque enseña que el Mesías reinará en la tierra como lo creen los judíos. Te voy a explicar esto. Los judíos el día de hoy creen todavía que Jesús va a venir, o sea, que no ha venido por primera vez, y que después va a reinar juntamente 1000 años aquí en la tierra junto con ellos. Esto ya no lo creen ellos tampoco, y dicen que la iglesia ha sustituido a Israel y Dios no tiene ningún plan para su futuro. Cuando alguien alegoriza la palabra de Dios, nada significa algo y algo significa cualquier cosa. O sea, todo puede significar algo diferente, todo lo que quieres creer lo puedes poner de una forma alegórica. Por eso es importante entender la palabra de Dios literalmente. Pero el premilenio, o sea, lo que nosotros creemos, quiere decir que sí habrá un rapto de la iglesia. Esa es la diferencia. Lo que sí creemos nosotros es que sí habrá un rapto de la iglesia. Algunos creen que es antes de la tribulación, otros durante a la mitad de la tribulación y otros al final de la tribulación. Pero nosotros creemos que es antes de la tribulación, pero de cualquier manera somos personas que creemos que sí habrá un rapto, que estaremos por 7 años durante la tribulación en la presencia de Dios, en las bodas del Cordero, celebrando juntamente con el Señor. Y que habrá un tiempo de tribulación aquí en la tierra durante esos 7 años, que es la ira del Cordero. También otra cosa que creemos es que regresaremos con Jesús al final de los 7 años de la tribulación para reinar juntamente con Jesús por 1000 años. Otro punto importante es que Satanás será atado durante esos 1000 años, pero después será puesto en libertad y atacará con sus demonios, y la gente que se rebeló contra Jesús durante ese milenio, que son los hijos de los que quedaron después de la tribulación, o sea, de las ovejas que Dios había apartado y que les permitió entrar al milenio. También otro punto importante es que Jesús los destruirá a Satanás, al profeta falso y a toda aquella persona que se haya rebelado contra Jesús durante el milenio, y se hará un nuevo cielo y una nueva tierra, y vendrá el juicio del trono blanco final, etc. Entonces está muy interesante la diferencia entre los amilenios y los premilenios, que sí creemos que va a haber un rapto y que va a haber un gobierno de Dios, de Jesús por 1000 años, y lo que creemos que está pasando con los judíos. Cuando hablamos de los amilenios es como la parábola de las 10 vírgenes, que creo que se refiere a la iglesia. La mitad de ellas son amilenios o supersensacionalistas, y la otra mitad premilenio, y que creemos que Dios aún tiene un plan eterno con el pueblo de Israel. Los supersensacionalistas tienen bases naturales, o sea, es importante entender por qué piensan de esa manera, de creer que los judíos ya no eran parte del pacto, porque en el año 870 Israel fue destruido de acuerdo a la profecía que Jesús había dicho en Lucas 21, y se cumplió que Israel sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra. Por eso es que ellos pensaban que Israel ya no era parte del plan de Dios, porque como fue desintegrado de acuerdo a la profecía que Jesús había dado, entonces ellos pensaron que ya no era parte del plan de Dios. Pero en Isaías 11, si tú lo lees, dice que Israel será nuevamente una nación. Por varios siglos no lo fue, estuvo totalmente oculto, ¿verdad? Aunque los israelitas vivían en diferentes partes y fueron dispersos, no existía una nación como Israel. Pero en el año de 1948, el 14 de mayo, la nación de Israel fue fundada, y Dios aún honra cuando dijo en Génesis 12 que el que bendiga a Israel será bendecido y el que maldiga a Israel será maldecido. Y a esto es a lo que se refiere la parábola de las ovejas y las cabras en Mateo 35. Podemos terminar con la pregunta si un judío puede salvarse sin recibir a Jesús como su Mesías. Pero Dios no ha terminado con el pueblo judío y de Israel. Claro que tienen que conocer a Jesús como su Mesías, pero no podemos olvidar que son especiales por causa del pacto
que Dios hizo con Abraham. Dios tiene algo especial con ellos y siempre lo ha tenido y no dejará de tenerlo. La profecía del fin de los tiempos está llena de referencias del plan de Dios para Israel, y cuando la iglesia sea arrebatada, ellos entrarán en escena, los 144,000 testigos y los 2 testigos aparte que estarán en el templo donde se estará llevando a cabo los sacrificios nuevamente. Así que debemos de bendecir al pueblo de Israel y al pueblo judío, porque tenemos que agradecerle primeramente por nuestro Salvador. No podemos tener una ideología de este tipo cuando Jesús es de Israel, ¿verdad? Cuando es judío, sino que nosotros tenemos que pensar que el plan de Dios sigue permanente hasta el día de hoy con la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que bendice al pueblo de Israel, piensa en ellos, ora por ellos, como dice la palabra, oremos por la paz de Jerusalén. Así que te animo a que te pongas tu corazón delante de Dios conforme a este tema y veas si tienes algún rechazo contra el judío o Israel. Hoy más que nunca se irá incrementando este sentir, ya que el fin del mundo se acerca y el pueblo judío será perseguido severamente y el mundo será juzgado por ello. Sabemos que la iglesia no estará durante la tribulación, pero todo aquel cristiano que no apoya a Israel será llamado a cuentas. Recuerda que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Este no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que ese programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Nuevamente, gracias por ver este programa. Compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.